principios de la primavera se planta el material parental de los liliums en un buen suelo arenoso y comienza el periodo de desarrollo. Durante ese periodo de desarrollo, los liliums son controlados varias veces para prevenir enfermedades y alteraciones fisiológicas. Se buscan sobre todo plantas que hayan podido contraer algún virus. Estas plantas se eliminan para evitar que el virus se extienda a los restantes. Durante todo el cultivo se mide y registra la temperatura del suelo por medio de un termógrafo. Con estos datos se determina la duración del periodo de frío necesario tras la cosecha para llevar a cabo la interrupción del periodo de latencia. Los capullos se eliminan manualmente desde un principio. De esta manera, los nutrientes producidos por la planta se dedican directamente al desarrollo del bulbo. Una vez el cultivo a punto de concluir, el cultivador comprueba si la variedad está lista para su recolección. Esto se determina observando la longitud de los brotes en los bulbos. Los bulbos se dirigen hacia el agua en una cinta basculante para su limpieza. Todas las partículas de tierra, incluso las que están entre las escamas, se eliminan por medio de potentes chorros de agua. Después de lavados, los bulbos se colocan en el sector del secado. La temperatura a unos grados superior a la del exterior, y los bulbos se dejan ahí hasta que estén secos al tacto, aproximadamente un día. Tenemos que evitar en todo momento que se resequen los bulbos y sus raicillas. Seguidamente los bulbos se envían a una sala de almacenaje, donde se guardan a una temperatura de interrupción de latencia de 2 grados centígrados. La temperatura, la humedad relativa, la ventilación y la circulación del aire se determinan y controlan por ordenador. Durante el periodo de interrupción de latencia, los bulbos se llevan a la cinta de procesado para limpiarlos, clasificarlos y contarlos. En primer lugar, se sueltan los bulbos que estén enredados entre sí por las raicillas, mientras el material parental va cayendo por entre los rodillos metálicos hasta una caja cúbica dispuesta a este fin. Hábiles manos eliminan mientras tanto la eventual suciedad y los bulbos estropeados. Y una vez más, el material parental cae por entre los rodillos. Seguidamente se retiran los bulbos de doble brote que pueda haber. Después de esta manipulación, los bulbos se clasifican según su tamaño en los distintos calibres de bulbo comercializables. Es preciso controlar cuidadosamente que el calibre del bulbo, que va de 2 en 2, sea exacto. Finalmente se cuentan los bulbos.
Tras su procesado, los liliums son transportados a la cámara frigorífica o se envían al cliente en camión, provistos de etiquetas con todos los datos de la partida. Cuando llegan al cliente, en este caso un exportador, se controla en primer lugar su calidad externa, el calibre, su calidad interna y la cantidad. Los datos encontrados se registran y, según los resultados, la partida se acepta o no. Si la partida se acepta, y dependiendo de los requisitos impuestos por el país importador, se vuelven a lavar los bulbos. Para que el lavado sea efectivo, antes se remojan los bulbos rociándolos con agua limpia. El procesado sigue su curso, con la protección y empaquetado de los bulbos. Después de recubrir los bulbos con una capa protectora, se colocan en las cajas de plástico, mezclados y cubiertos con un compuesto de distintos tipos de turba cuidadosamente seleccionada. Para evitar que durante el almacenamiento se seque el material de relleno y con él los bulbos y las raíces, se utiliza también una bolsa de plástico cerrada. Después, los bulbos se llevan a una cámara frigorífica donde pasan el periodo de interrupción de latencia necesario para después guardarlos congelados a una temperatura entre menos 0,5 grados y menos 2 grados centígrados. Dependiendo de la fecha de plantación prevista por el comprador, se sacan los bulbos del frigorífico y se preparan para el envío. Unas semanas antes de esta fecha, el cultivador hace extraer una muestra del suelo para su estudio. Dependiendo de los resultados del laboratorio, podrá reaccionar adecuadamente ante la situación en que se encuentre su suelo en esos momentos y tomar las medidas necesarias para el cultivo. Poco antes de la plantación se humedece el suelo y así las raíces de los bulbos plantados podrán disponer inmediatamente del agua necesaria. La siguiente tarea es aplicar un fertilizante químico. La cantidad dependerá de los resultados del estudio del suelo. Seguidamente se trabaja el suelo con un rotocultivador. Para preparar el lecho de plantación se utiliza una tela metálica de sujeción. Esta tela metálica facilita la distribución de los bulbos en el lecho de plantación y puede utilizarse más adelante para sujetar las plantas.
Mientras, los bulbos ya han llegado y se han colocado en una cámara frigorífica entre 11 y 12 grados centígrados para descongelarlos y que comiencen a formarse las primeras raíces en las viejas raíces del bulbo. Las bolsas de plástico se abren a la llegada de los bulbos para así conseguir la temperatura deseada en las cajas. Para evitar en lo posible que se resequen los bulbos y las raíces, se recomienda echar en el lecho de plantación un número limitado de bulbos. Los bulbos se plantan de tal manera que queden cubiertos por una capa de tierra de 5 a 8 centímetros de espesor. Esta capa es necesaria para un buen desarrollo de las raíces del tallo. Un termómetro de suelo permite vigilar los cambios de temperatura. Tras la plantación hay que regar abundantemente, pero en varias veces para proteger la estructura del suelo. Otro método es el cultivo en cajas. Se utiliza sobre todo en el cultivo de liliums orientales. Lo más recomendable de este método es que mejora la calidad y la longitud de las plantas. En primer lugar, se colocan las cajas que se habían utilizado otras veces en la cadena de plantación. Estas cajas se vacían automáticamente y vacías siguen por la cadena de plantación. La tierra utilizada se transporta y almacena en un depósito especial donde se desinfecta con vapor esa tierra vieja y la nueva que se le haya podido añadir. Tras la desinfección por vapor, se almacena la tierra en un segundo y luego en un tercer depósito para que se enfríe y luego se vuelve a transportar a la banda de plantación. Los bulbos se plantan con una capa de tierra de 1 a 2 centímetros de espesor, en cantidad igual a la de los bulbos plantados en el suelo del invernadero. Después se riega y luego se terminan de llenar las cajas con tierra. Finalmente, se riega por segunda vez. Se controla regularmente la humedad de la tierra de las cajas para así volver a regar cuando sea necesario. Tras la plantación, las cajas se colocan en una sala de enraizamiento a una temperatura de entre 9 y 12 grados centígrados para que se formen las primeras raíces. Las cajas se llevan al invernadero, como muy tarde, antes de que los brotes hayan llegado a tocar el fondo de la caja que tengan encima. También aquí se coloca tela metálica de sujeción para poder sujetar las plantas después. También aquí se coloca tela metálica de sujeción para poder sujetar las plantas después.
Al terminar estas tareas hay que regar para acelerar el crecimiento de las raíces y los brotes. Además de en el invernadero, los liliums también pueden plantarse en un umbráculo, dependiendo de las condiciones climáticas. Dependiendo del clima, también se puede utilizar un sencillo umbráculo bajo hasta que aparezcan los capullos. Esta animación permite ver el desarrollo de las raíces. Dependiendo de la variedad y de la temperatura, las plantas crecen en un periodo entre 8 y 18 semanas, hasta convertirse en un producto listo para su recolección. A intervalos determinados, el cultivador levanta la tela de sujeción. Dependiendo de las condiciones lumínicas locales, pueden iluminarse complementariamente utilizando las llamadas lámparas de asimilación, como se hace, por ejemplo, en Holanda durante el invierno. Cuando los capullos inferiores comienzan a colorearse, es el momento de la recolección. Como máximo, media hora después de la recolección, las flores de liliums se guardan sueltas en una cámara frigorífica a una temperatura de 1 a 2 grados centígrados, de manera que la temperatura de las flores baje rápidamente a la temperatura ambiente. El agua también se refrigera, para que no suba la temperatura de las flores en ramo al echarles agua. Se añade al agua un producto de tratamiento previo para que la flor se abra adecuadamente una vez adquirida por el consumidor. Cuando la temperatura de las flores en la cámara frigorífica haya bajado a 1 grado hasta 2 grados centígrados, las flores se clasifican, se empoman en ramos y se recortan. Para evitar que flores y hojas se estropeen durante el transporte, se les coloca una funda. Los tallos no solo se recortan para que tengan la misma longitud, sino que así mejora también su capacidad de absorber agua. Finalmente, los ramos se colocan en agua y se devuelven a la cámara frigorífica, de manera que la temperatura del producto siga manteniéndose baja. Poco antes de llevarlas al mercado de flores, los ramos se empaquetan en cajas. Las cajas van provistas de varios agujeros, de modo que el etileno producido por las flores que hay en la caja pueda salir al exterior y no acorte la vida de las flores.
Finalmente, las flores emprenden su camino hacia el mercado de flores. En el mercado de flores, los liliums aguardan a sus compradores. Los compradores inspeccionan la frescura, longitud, tamaño y calidad de las flores. A su llegada a la tienda, las flores se preparan inmediatamente. Los tallos vuelven a recortarse para asegurar la absorción del agua. Un producto de calidad está listo para el consumidor. Dentro de la amplia gama de liliums para flor cortada, distinguiremos los siguientes grupos. En primer lugar, el grupo de híbridos asiáticos. Algunos ejemplos. Seguidamente, el grupo de los híbridos orientales. Los híbridos longiflorum. Algunas variedades del grupo de híbridos LA. Este grupo está formado por cruces de variedades de los grupos longiflorum y asiáticos. Una variedad del grupo de híbridos OT. Cruces entre variedades de los grupos orientales y trompetas. Un ejemplo del grupo de híbridos LO. Cruces entre variedades de los grupos longiflorum y orientales. Por último, el grupo de los híbridos OA. Ahora formados por cruces entre variedades de los grupos oriental y asiático.